Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a este nuevo podcast, técnicamente a Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Así que bienvenidos acá, a este espacio en el que vamos a estar hablando. Hoy estamos más literarios. La verdad es que Sí. no podemos Sí. así como veníamos de un mambo ahí un poco más artístico en general. Se terminó lo que se daba. Claro, basta de relleno. Basta de relleno, vamos a hablar de lo que Sí. sabemos. O sea, en realidad no sabemos tanto. Pero bueno, vamos a hablar de lo que por lo menos champeamos como que sabemos. Claro. Porque si no, o sea, en algo Sí, hay que sostener. la gente es aviva, no escucha, ¿viste? Claro, ni hablar. En algún momento se van a dar cuenta que estamos hablando al pedo. Bueno, Claro. es un podcast, o sea, si vienen buscando verdades a un podcast, fallaron como seres humanos. Pero bueno, nada. Hoy, justamente, nos interesaba ir a un tema un poco más literario, si se quiere, o de la literatura, más que literario, que no es lo mismo, y pensar un poco estos textos que se construyen desde una premisa diferente, en tanto la premisa es un texto escrito en segunda persona, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, sabemos que hay gente que nos escucha de otros lugares de Argentina. Para nosotros, en Argentina, es voz, ¿sí? El voceo es muy importante. Un texto en segunda persona que sea como un tú, ya sería un poco más alejado, ya sería un poco más raro Claro, de leer acá. pero también existe. No, por supuesto que existe, y de hecho algunos de los ejemplos que trajimos hoy están escritos así, pero bueno, el voz, aparte para nosotros, tiene mucha carga, ¿no? O sea, tiene una carga muy directa, y hay algo del hecho de que no se le habla a cualquier persona con ese voz, digo, ahora quizás un poco más, pero digo, no conozco mucha gente que no use el vos para referirse a cualquier persona que se encuentre por la calle. No, más vale. Pero hace un tiempo, un texto en segunda persona con vos era un texto que no estaba como usted, o que no estaba sí, fundamentalmente como usted, que es No, es que incluso digo, pensando en que, supongamos, ¿no? Hagamos el ejercicio, el supuesto ejercicio que nos escucha gente de todos países. Como hablábamos el podcast anterior, el tema de, porque el usted también funciona como segunda persona en algunos países, digo, aunque no sea segunda persona, ¿no? Funciona, o sea, una segunda persona formal, no sé cómo llamarlo, funciona como algo íntimo también en algunos países, pero Sí. Me parece que la violencia con la que se usa la segunda persona de forma literaria, si usas el usted pierde la fuerza, ¿no? Y creo que pregunta, ahora Sí. que lo pienso, te lo pregunto, aunque no te lo pregunté antes del podcast, Sí. en lo que charlamos antes. Estimado prócer, ¿era, no? No. Estimado prócer, sí. Estimado prócer está en usted, ¿o no? Sí, pero también hay un yo, o sea, no está Claro, todo. bueno, no, por supuesto, hay un shot. A ver, y ahí es una gran primera diferencia que podemos plantear, y es la diferencia en que sea un narrador protagonista el que está hablando a ese tú, o digamos, a personaje además, o que sea un narrador que esté completamente alejado, que no sea un personaje y hable. Ahí ya estamos llegando a, digamos, en el primer grupo quizás tenemos un estimado prócer que lo que hace es como focalizar mucho su narrativa en ese otro personaje. En ese caso el prócer, o si leyeron Amado Señor de Pablo Cachajian, también, digamos, ¿no? Hay como una, no diría fijación, pero como si una fuerza, ¿no? De lectura que va hacia esa otra persona. Esa es una posibilidad. Y la otra es el hecho en que no existe un protagonista, o sea, el narrador no forma parte de la historia, solamente lo está narrando, y en ese caso no es que tiene mucha intensidad, sino que toda la intensidad, ¿no? Ese voz, esa segunda persona que está señalando, solo es índice, ¿no? De alguna forma, solo es señalamiento de ese otro, y bueno, nada, es muy fuerte, ¿no? Es muy intenso.
Un ejemplo de esto, o quizás el ejemplo de esto, es Bella, la novela corta, la Sí. novela de Gabriela Cabezón Cámara. Sí, que de hecho sigo pensando que es lo mejor que escribió. Sí. Pero, como es, sí, pero además hay algo de esa voz que ya directamente interpela, digo, como lector o lectora te pone como en el lugar incómodo de ser ese sujeto, ¿no? Digo, es como, y no podés renegar de ese lugar, ¿no? Algo Ni hablar. parecido también pasa con Aura o con la muerte de Artemio Cruz de Fuentes también, ¿no? Es como, Ujú. digo, nos interpela igual, digo, usemos el vos o el tú, según de donde seamos, nos interpela la segunda persona, ¿no? Sí, no, ni hablar, digo, a nosotros nos interpela más el voz por una cuestión de Claro, que claro, claro. Sí, total. además hay, bueno, también vengo hablando mucho de esto, se nota como de lo que venimos hablando en los talleres es lo que siempre terminamos hablando acá Sí, en el bueno, sí. podcast. Pero también tiene que ver con la modalidad, ¿no? Hay algo de, bueno, perdón que me ponga en lingüista, no sabía qué ponerme y me puse lingüista, pero más allá de eso, hay algo de la modalidad, de que es el cómo se percibe a la otra persona, o sea, en el discurso uno deja marcas de cómo se posiciona frente a la otra persona, ¿no? Si yo te estoy preguntando Claro, algo a vos, me posiciono abajo tuyo, entonces digo, che, disculpa, ¿me podrías contar? Y si yo te estoy dando una orden, me posiciono sobre vos, digo, ¿sí? O sea, me claro, posiciono con más. claro. Bueno, en Sí, ese vos hay una intimidad, ¿sí? En la modalidad está dada una intimidad, una cercanía o una... o sentirse superior, ¿no? Esta cosa de... Recuerdo mucho alguna vez que entré a Es un lugar que, y me dijeron, che, vos, pibe, y bueno, y ahí al toque es me que mandaron vos fíjate que abajo todo. incluso usándolo como algo más tranqui, ponerle la segunda persona en un texto literario, hay algo imperativo del vos o el tú que es como muy fuerte. Como, Ujú. puesto en un texto literario, ya solo ponerlo así implica que, no sé, vos llegás caminando, vos me mirás, vos, ¿no? Es como que hay algo también también se lo ha hecho, he visto otros textos donde se lo juega como predestinación, por ejemplo, ¿no? Claro. Vos llegás, vos vas, vos mirás, vos entendés, como está presa, digamos, Sí, sí, ese vos. claro, ese vos está como preso, presa, ¿no? Ujú. Y es Sí, súper interesante. Digo, así como el yo tiene los vicios con la posesión, ¿no? Con el mí, el su, los pronombres posesivos, y el él genera distancia, bueno, de hecho es el juego que hace Artemio Cruz, Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Ujú. Es este viejo que se está cagando encima y que se está muriendo, pero es un multimillonario que era de la Revolución Mexicana y transó con todo el mundo y necesita ir alejándose con el juego es fantástico, ¿no? Después lo quema mucho Carlos Fuentes, pero en otras novelas, Sí. pero el juego es fantástico, digo, ¿no? Ir alejando la propia voz, ¿no? Referirte a vos mismo como vos o como él para poder tomar distancia, ¿no? Ujú. Es zarpado el juego en ese sentido. Claro, sí, Eh, sí. Es que creo que tiene que ver con, bueno, es eso, ¿no? Es la posición de el narrador, por un lado, perdón, la posición del personaje, de ese otro personaje, que queda reducido solo al vocativo, porque es muy bizarro eso, ¿no? Parece como si tuviera toda la entidad, pero al mismo tiempo queda reducido a ser solo nombrado, ¿no? Porque claro, siempre en ese voz, lo que tiene es que ese voz no habla, porque si hablara sería un diálogo. ¿No? claro. Amado señor, el señor no habla, ¿cómo se llama? Pero en Artemio Cruz tampoco, y en Bella, por supuesto que no, ¿no? Digo, ese cuerpo. Creo que, y hay algo de ejercicios que alguna vez dimos este ejercicio, que es narrar en segunda persona, que es el hecho de, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué no habla? Y en el por qué no habla es lo fuerte bueno, del señor, por ejemplo, que es Dios, del prócer, que es la estatua, Claro. y de Bella, que no puede adquirir palabras, ¿no? Que no puede tener palabras. Sí, sí, tal cual. Sí, hay algo también de eso, ¿no? Como de la temporalidad de cada narrador también es diferente, ¿no? Ujú. Y cómo se lo utiliza, ¿no? Creo que incluso, por eso digo, el yo o el él te permite dar con más coordenadas temporales. El tú o el vos es más raro todavía incluso, Y ¿no? sí, sí, sí. Sí, también tiene que ver con la costumbre, ¿no? Digo, estamos muy Tal cual. desacostumbrados a Sí, leer sí, eso. sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces nos es muy Sí, ajeno. Y no, iba a decir eso, que también algo que estábamos hablando también,
bueno, doble también, para más placer. Estoy girando de también. Claro. También nos sirve, ¿sí? Para poder pensar esto y tampoco quemarnos la cabeza, y creo que es algo que nos sucede como escritores, como gente que escribe, y también nos sucede como gente que da Que lee. talleres y y que lee, también para encontrar esto de el punto en el cual el pensamiento sobre la escritura propia, ¿no? Tiene valor o tiene, más allá de valor, nos es útil o no nos es útil, ¿no? Porque hay algo de enseñar a escribir que nos sucede, que llega un punto en que más allá de que la escritura es personal y que está muy relacionado a todo eso, tenemos que poder parar un poco el carro y decir, che, pará, pero tampoco lo pienses tanto, porque si lo pensás tanto, te quedás en un mecanismo, digamos. La escritura se transforma en puro mecanismo. Sí. Sí, receta, y hay algo que es crucial, y más como talleristas literarios, digo, ¿no? Que no es cualquier tipo de tallerista, porque es particularmente el hecho de corregir, marcar, digo, ¿no? A veces también ejercemos la función de escritura creativa, pero en general, digo, no sé vos, yo creo que vamos más por ese lado. Uh-huh. Está esta cosa también de no solo el pensar, sino bueno, o sí, pero el pensar tiene que ver también con, che, ¿cómo se siente usar la primera persona? ¿Cómo, no? Digo, y no es algo tangible si no escribís. Es muy difícil explicarle a alguien cómo se siente escribir en primera persona, en segunda o en tercera, o usar el plural si no escribe, ¿no? Como, Uh-huh. o en el contexto de un taller. En un taller es bastante tangible, fácil, tenés el texto ahí, pero en el aire, digo, es más difícil. Y si lo explicás conceptualmente, lo estás racionalizando. Entonces, es complejo, ¿no? En ese sentido. Sí. Y es complejo también marcar el límite, digo. Creo que cuando arrancamos a escribir, casi todos, no sé si todos, pero casi todos, nos encontramos en algún punto con esta escritura de placer o escritura de escribir porque es lo primero que aparece, ¿no? Creo por lo menos que muchas de nuestras primeras escrituras están atravesadas por ese, bueno, escribo lo que me sale, ¿sí? Lo que siento, lo que pienso. Lo que siento, lo que pienso, sí, incluso muy relacionado a todo eso, a lo reflexivo, ¿no? Como, reflexiones, Claro. ¿no? Y está Sí. por eso tenemos muchos Sí, textos. también esta idea de soy yo, ¿no? Claro. Bien, entonces, por un lado eso. Pero, además de eso, me parece que cuando uno empieza a escribir, o a leer textos sobre escritura, o a participar en talleres literarios, o, bueno, todo eso, arranca un pensamiento meta, ¿sí? De que está bueno, porque lo que nos permite es, primero que nada, pensarnos a nosotros mismos como escritores, pero además de pensarnos, es de pensar nuestra escritura y la escritura de otras personas, ¿no? Y digo, es esto de, más allá de que Saer me puede divertir, me puede aburrir, puedo leer la novela y decir, che, qué novelón, la puta madre, o sea, me embolé un montón, pero qué bien escrito que está, ¿no? El meta lo que nos permite es eso, más allá de leernos a nosotros mismos, también leer a otras personas. Eso está muy bueno y tiene que ver con la práctica de la lectura y la escritura. Bueno, venimos coqueteando mucho con la palabra profesional, usémosla. En los anteriores podcasts, usémosla. Profesionalmente, ¿sí? Ahora, el problema es que cuando el meta se vuelve todo, ahí me parece que hay otro problema, digo, y hay otro problema que nos cruza nuestra escritura, nuestra lectura y nuestra percepción del resto. Y creo que también es un momento en el cual abruma un poco, ¿no? Es esto de, parece como que nunca uno termina de, entre comillas, aprender a escribir, ¿no? Y es también un proceso de desandar toda esa carga y empezar a pensar la escritura propia, la escritura ajena, como una posibilidad de, bueno, vamos a encontrar un límite a lo meta y poder volver un poco para atrás y poder volver al placer del texto, no solamente al placer del texto, que bartesiano que me puse de repente, no solamente al placer del texto como eso, ¿no? Como de la lectura, sino también al placer de escribir y poder encontrarse una imagen y seguirla y profundizar sobre esa imagen y ver, justo ayer estaba
hago un comentario más y te dejo hablar, perdón, porque estoy... No, está bien. Pero justo estaba viendo sobre Faulkner, que Sí. él decía que el ruido de la furia, a él le llegó como una imagen de una niña viendo arriba de sobre una reja, creo, una verja, muy en latino, Claro. sobre una verja. El mantecado de la nevera. Sí. El mantecado de la nevera, el emparedado de jamón. Claro. Y esa fue la imagen y le pareció hermosa y le pareció muy fuerte. Y después de esa imagen empezó a desarmar y a ver, bueno, cómo llegó esto acá, cómo pasó esto, cómo sucedió esto otro. Y lo escribió como a lo largo como de 4 años, escribió una parte, le parecía que le faltaba, entonces escribió otra parte. Y bueno, y la fue armando así como de pedazos. Pero la imagen esa del principio fue la que lo mantuvo escribiendo ese texto. Digo, más allá de que terminaba, lo corregía y decía, no me cierra, ¿no? Que ahí estaba lo meta, ponele, que es el pensamiento sobre el texto. Bueno, también había algo de esa imagen que le decía, no, esta imagen le falta cavar alrededor de esta imagen, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso, del maridaje, si se quiere, entre la pasión, entre la fuerza que tiene una imagen que nos lleva a escribir, nos impulsa a escribir, y también el pensamiento sobre el texto, porque sin el pensamiento a veces quizás queda un poco... No, es que es eso, plano. es que es eso. Claro, sí, también habría que ampliar el concepto de pensamiento. Es ese, por eso te decía también, no separar el pensamiento de la percepción o del sentir. Quizás sería mejor incluso hablar de percepción, ¿no? Que incluya el pensamiento, que incluya lo que se siente, lo que se va entendiendo en su momento, porque también, y te habrá pasado vos, digo, a veces tenés los recursos y otras veces no, ¿no? Entonces, No, por supuesto. lo que también noto muchas veces es que no importa el escritor o la escritora que sea, cuando se le pide consejos para otros escritores, siempre contestan desde ellos o desde ellas o de ellas. Entonces, no se tiene en cuenta, digo, ese trabajo que por ahí no tienen tan presente, es el que hacemos nosotros, ¿no? El de decir, no, bueno, mira, yo marcaría esto, pero tu texto va por acá, digo, ¿no? Aprender a leer o ver más un texto como una escultura o como un cuadro que como una, no sé cómo decirlo, que como una respiración de la otra persona, ¿no? O sea, obviamente hay elementos de la otra persona, también los hay en un cuadro o una canción, pero no quiere decir que no haya elementos, ¿no? Que sean generales, y por el otro lado también entender que lo otro, ¿no? Esto que decías vos, por ejemplo, bueno, si a la otra persona se viene una imagen, guiarla para que siga esa imagen, no para vos llevarlo para el lado que vos querés que vaya, ¿no? Claro, Entonces, sí, que además es algo que muchas veces también marcamos, creo, que es esto de la corrección, ¿no? Porque a veces en un texto, en un taller de corrección, bueno, alguien empieza a corregir y lo que intentamos hacer muchas veces, y quizás al principio no lo hacíamos tanto, habremos pecado de arruinarle textos a gente. Pero y más... puede pasar, no, puede pasar. Ya sé, pero obvio, no, tampoco vamos a echarnos la culpa de eso, pero digo, más allá de eso, me parece que hay algo interesante de abrir. Che, fíjate que quizás podés profundizar por acá, fíjate Claro, que hay claro, algo claro. de esto que es re interesante, o fíjate que Sí. quizás acá esto lo dijiste y no hacía falta, pero esto que les planteamos siempre, o muchas veces, bueno, pará, pero primero seguí el texto. O sea, si está a la mitad, si no está terminado, primero seguí el texto. Porque si uno se pone a corregir antes de cosas, muchas veces esa imagen empieza como a diluirse, ¿no? En el contexto de lo meta, de vuelta, ¿no? Volviendo a eso. Y creo que hay algo interesante, algo lindo en el hecho de, bueno, la escritura, después la corrección es, primero que nada, es infinita. y No, además, sí, seguro. y además de infinita, es un proceso de eso, de lectura, es un proceso de lectura, de análisis y de comprensión. Guiar toda la escritura a partir de una corrección puede llevar a que el texto se vuelva muy pichi pichi, porque puede ser que ese texto pierda esa fuerza de impulsora de la imagen y se quede en que, no sé, que las comas estén bien puestas, ¿no? Digo, Claro, claro, es eso, es esto que hablábamos un poco antes, no subyugar el texto a la estructura, pero tampoco a digamos, a los preconceptos, ¿no? Digo, es como, bueno, escribí y después ves lo otro es
interpretaciones, nada, un poco de lo que hablamos también, paja mental también en un punto, porque Ujú. vos podés teorizar mucho, pero lo tuyo también es una interpretación. Y no sé si a vos te pasa, pero por ejemplo, no sé, yo me encuentro últimamente escribiendo más poesía que otra cosa, me encuentro con un poema y a veces tengo 4 versiones del mismo poema. Y antes no me pasaba eso, ¿entendés? Lo Claro. tengo escrito y digo, bueno, no sé, me subo qué sé yo. ¿Entendés? Pero porque entendí también que, es que trayendo a nuestro alemán nazi favorito, digo, ¿no? A Heidegger, en el sentido de, cuando tomas una decisión no estás tomando todas las otras. Está bien, pero para que sea una decisión tenés que tomar una, porque Ujú. si son todas a la vez no es ninguna. Entonces, hagas lo que hagas, para que sea una decisión tenés que elegir una. Si no elegís, no estás decidiendo. O Ujú. sea, no pueden ser todas las posibilidades a la vez también. No, Entonces, no, por supuesto. no, digamos, estás eligiendo la mejor y andás a ver, qué sé yo, ¿viste? Por ahí Podemos, cambiaste una coma, pusiste un punto, pusiste una metáfora, lo diste vuelta, qué sé yo, no sé. ¿Viste? podríamos robar mucho con esto de hacer un taller de literatura cuántica. Listo, ya está. Listo, hacemos nada. Quienes escuchen el podcast nos Sí, sí, avisan y si les sí. interesa un taller de literatura cuántica, bueno, Por nada, favor, claro, 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 lo ya está, arrancamos. Pero listo. avísennos, porque miren, Hermoso, hermoso, me armarlo encantó. es complicado, tenemos que ponernos a leer. Sí, sí, no, sí, habría que cobrarle una moneda. Pero, Claro, por pero eso. podría estar bueno, podría estar bueno. Porque El, esperan física, pero no. Ahí claro, le tirás toda la filosofía. Qué trucazo, ¿eh? claro. Lo Eh, vamos a dar a la facultad de exactas. Y sabés el claro, quilombo que se nos arma. Pero bueno, claro. nada. Bueno, pero va a haber un rastrojero esperándonos para Claro. escaparnos, para Nos vamos al escaparnos, barrio hippie de último. claro, para escaparnos a Uruguay. ¿Qué te iba a decir? Nos fuimos a la mierda. No, no, Qué está bien, está raro bien. nosotros. Qué raro ir Eh, yéndonos a la mierda. nosotros no nos vamos al pasto, hacemos un picnic con tu vieja. Bueno, eh, Un clásico. eh, claro. Eh, no, entonces decía que nada, que es esto de ampliar la percepción también te permite, ¿no? Y yo de vuelta, insisto, más que profesionalidad diría que es oficio, ¿no? Eh, Al menos de vuelta, son posturas, ¿no? Desde No, ya. no, obvio, obvio. También es eso, con el correr del tiempo uno va tomando posturas, ¿no? Yo directamente ya escribí, lo pienso como un oficio, no lo pienso más como esta cosa del don divino. Eh, a ver, tampoco me peleo con eso, porque es cierto, digo, la inspiración está, aparece a golpe, una imagen, Ujú. ¿no? Existe que el mundo es mundo también, evidentemente, entonces, No, no, nada, pero es que no es. Creo que el tema es no casarse en el sentido de decir, ah, no, tiene que ser esta forma o esta claro, o la forma, otra, digo. claro, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Digo, porque es Eh, eso, ¿no? Nosotros, mucho tiempo, digo, y creo que fue un giro muy interesante, ¿no? En algunos talleres dimos algunos talleres sobre guión de Platón y todo sí. eso, y me parece que es re interesante porque es re interesante para pensarlo, ¿no? Volviendo a esto, ¿no? Como un Sí, poco para la mesa. y porque prácticamente sigue teniendo implicaciones. Digo, uno podría leer ese texto Ujú. toda la vida y vas a seguir discutiéndolo. Y por momentos vas a estar de un lado y del otro y no es como... Sí, sí, es como el eh, Principito. sí, Eh, sí, sí, lo tal digo, lo cual. dice quien nunca leyó el Principito. Claro, pero Pero, bueno, pero sí hay algo de eso, hay algo sí, o también, qué sé yo, ponele, hace poco armé este taller de introducción a la poesía, y en un momento dije, bueno, no, pongo a discutir Platón y Aristóteles, y dije, no, se me va a ir 80 páginas, porque, pero te juro, o sea, en un momento me puse a ver y era toda la discusión, vamos a usar un término así, un neologismo occidentalista, porque ujú. tampoco sería occidental, es estético mundano, ¿no? Y es realidad ideal, digo, ¿no? Es como Sí, sí. idealización, realidad, entre comillas, ¿no? Realismo, como lo quieras llamar, digo. Es esa tensión todo el tiempo, ya sea Ujú, por lo social, por lo no social, por lo, no sé, por el sujeto, sociedad, lo que quieras, pero digo, todo el tiempo está esa tensión, ¿no? ujú. Eh, Es que y, y creo que, y hay algo de, y a lo que iba con esto de decir, ¿no? sí, Creo que dimos guión y todo eso y funciona muy bien. Y creo que hay algo de también de uno poder aceptar esa dualidad en la escritura propia y poder trabajarla, ¿no? O sea, tal poder cual. realmente hacerla a cuerpo y decir, bueno, pará, pero todo esto también me sirve para pensar mi escritura Sí, y más que para pensar mi escritura, para escribir, ¿no?
Sí. Para usarlo como tema, para usarlo como guía. Esa incertidumbre me parece que, y hay algo interesante en eso, como en la discusión forma-contenido, ¿no? Creo que hay algo interesante que sirve como dialéctica, ¿no? Como para Claro, agarrar esa es relación y sí, hacerla trabajar, hacerla producir lo claro, que a mí me exactamente. sirve, digo. Sí. Sí, es que es eso, creo que incorporar las dos cosas te permite justamente no quedarte de un lado de la mesa nada más, ¿no? Ujú, Y bueno, ya que estamos grabando esto, porque obviamente va a salir domingo, también ujú. pueden escucharlo además de YouTube en Google Podcast y Apple Podcast y esas cosas. Por supuesto. Aprovechando para hacer propaganda y Ujú. Spotify. Nada, hoy que estamos grabando en el supuesto comienzo de la primavera, Ah, es hablando de verdad. convenciones, también es el día de que nació Stephen King, así que le mandamos saludo acá que siempre nos escucha. A Esteban. A Esteban King, Esteban Rey. Esteban Rey, Esteban Rey y los cuatro payasos locos, que la banda Sí. de cumbia. Eh, no, pero por ejemplo, mirá, él de acá tiene esto que desde el libro, yo siempre lo recomiendo, me parece genial, el libro Mientras escribo. Y el chabón dice, existe un muso, pero no esperes que baje revoloteando y esparza polvos mágicos creativos sobre tu máquina de escribir o computadora. Vive en el subsuelo. Es un habitante del sótano. Vas a tener que bajar a su nivel y cuando haya llegado, mueblarle el piso. Digamos que te toca a vos sudar la gota gorda, mientras el muso se queda sentado, fuma, mira las copas que ganaste en la bolera y finge ignorarte. ¿Te parece justo? A mí sí. No digo que el muso sea un tipo muy hablador. Yo lo máximo que consigo sacarle son gruñidos de mal humor, menos cuando está de servicio, pero la inspiración es suya. Es justo que vos hagas todo el trabajo y te quemes las cejas, porque el que está fumando el pucho y con las alitas tiene un saco lleno de magia y lo que contiene el saco puede cambiarte la vida. Está bien, digo, ¿no? Es un poco la imagen de chiste, pero Sí, sí, hay pero algo de funciona. eso, ¿no? O sea, bueno, nada, tenés que meterle. ¿Querés aprender a escribir? Tenés que escribir, digo. Ujú. Eh, Más que, yo el otro día lo pensaba, ¿no? Esto de la gente dice, no, bueno, pero no lo hice a propósito. Está bien, pero parece que esta idea de autor, esta idea impresionista de autor, ¿no? Está como ahí tan clavada en la cabeza que es como, no, si no se me ocurrió conscientemente no vale. No, loco, o sea, más que No, casualidad no, es más vale. causalidad, digo, ¿no? Es esto de, bueno, le estás metiendo, vienen las cosas. Hay que romper también esa cosa de esa idea de autor, ¿no? Esa idea de autor como de una especie de dios, hay que romperla también, me parece. No, ni hablar, Eh, ni hablar. Pero es que creo que es eso. Igualmente, creo que sí, hoy estamos un poco menos de ese lado. O sea, no creo que sea tan, creo que esté tan cargado de eso. Creo que en algunos círculos un poco más académicos puede no, ser que sí. es verdad que está, Pero sí. sí, 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 eso, pero sí, creo sí, que sí. un poco menos, por lo menos. No, no, yo sé, pero digo, al momento, por ejemplo, de dar taller, opera en algún lado de eso. Entonces digo, es cierto, sí, hoy día está más roto, pero en Sí, sí, algún no, lado opera esa idea. hay que no, ni hablar, ni hablar. Quizás sobre otros preceptos, pero la idea es la misma, digamos. Claro, esta idea de lo consciente y de mis ideas, ¿no? Y es como esta cosa como de, no sé, como si uno inventara un repollo de la nada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, nada, vos hablabas de la academia. También lo que charlábamos antes del podcast, que se nos fue, me parece, la charla. Era esto también de, bueno, retomando la idea de narradores y el tema de cómo también el otro lado, ¿no? Pararse en el, bueno, no, es todo estructura, no, bueno, entonces no existe el sujeto, listo, no hay persona, básicamente. Lo Ujú, que hay son palabras, convenciones, ¿no? Esta cosa súper estructuralista, funcionalista también, ujú. ¿no? Y bueno, no, esto es narrador lo otro, y que a los fines prácticos, viste, qué sé yo. Al escribir al menos, ¿no? A leer más todavía, porque me chupa un huevo que el narrador está usando si me gusta el cuento, ¿no? Es como... Eh, hay No, un no, punto de... obvio, obvio. Sí, es que eso es lo que genera. Y ahí es lo que venimos discutiendo y creo que es lo que discutimos en todo el podcast y me parece que es interesante, que es, bueno, pensarlo como herramientas. Tomar lo que nos sirve, lo mismo del narrar en segunda persona, probarlo, ver para dónde nos lleva. Si nos surge Claro. algo copado, buenísimo. Si no, lo sacamos, lo descartamos. No quemarse porque, esto no sale. No, usarlo como herramientas, usarlo para nuestra escritura, ¿para qué nos sirve? Bueno, veamos. Sí, Porque de ahí mismo va a salir esto, por ejemplo, que decíamos antes de,
bueno, no, en segunda persona, bueno, ¿por qué está hablando en segunda persona, no? ¿Por qué no puede hablar este otro? Bueno, quizás, ¿por qué no puede hablar? Va a hacer la diferencia entre lo que escriba vos, Tincho, lo que escriba yo, lo que escriba otra persona, y es lo que nos va a dar a nuestra escritura. Ahora, si no nos sale nada, bueno, no sale nada. Es una herramienta nomás, ¿sí? Es una herramienta del narrador, es una herramienta del narrador de segunda persona en particular, pero en general, y lo usamos como nos sirve. Si nos sirve, buenísimo, para escribir un texto y nos inspira algo, genial. ¿Sí? No, y Si además no, bueno, sí. no sale. Es que además es eso, hay algo de la paja mental. Recién le contaba a Hockey antes de empezar el podcast, que me habían preguntado por narrador eficiente. Yo dije, ¿qué carajo es esto? Entonces lo busqué, digamos, como para... Porque me imaginé que era alguna categoría así como falopa de las que hay, ¿no? Desde, no sé, homodiegético, testigo, qué sé yo creo que con las que uno aprende en el colegio te alcanza y te sobra, pero bueno, qué sé yo. También está bueno ir y leer y ver qué onda, digo, no está mal, pero me parece que cuando uno escribe y va más allá un poco de, ¿cómo decirlo?, de los preconceptos y del sentido común que tenemos al escribir, una vez que estás un poco más allá de eso y que te mantuviste escribiendo en el tiempo, sí. y que no pensás esto solo como un hobby, pero tampoco como, no sé cómo decirlo, como me voy a llenar de plata. No, vale. ¿No? Que si pasa O sea, no si me querés quejo. pensarlo, Claro, si pasa no me quejo, pero otra cosa es escribir por la eso, cuestión de sí, escribir, sí. ¿no? Sí, El sentido, buscando una consecuencia. claro, el Directa, sentido, que sea guita. ahí sí es arte por el arte en el sentido más tautológico del asunto y no esto de la paja del artista, sino bueno, che, me gusta escribir, escribo, me apasiona, digo, esto que vos decías, digo, ¿no? Después de, no sé, ¿cuánto hace que escribimos juntos? ¿10 años? Sí. Y decir, loco, o sea, nos apasiona y nos sigue apasionando y más, ¿no? Y de otro lugar. Entonces, ir más allá de esta locura de querer publicar, no sé, por ejemplo, escuchaba a Mariana Enríquez que decía, no me acuerdo ahora exacto, pero algo más o menos así, que está escribiendo algo y escribió, no sé, 100 páginas en tercera persona, o 300, ¿no? Una cosa así era, y se dio cuenta que no funcionaba. Entonces pasó todas las 300 páginas a primera persona, de tercera a primera. ¿Entendés? Y uno dice, oh, qué paja, amigo. Pero bueno, si querés escribir, o sea, si no hubieses hecho esas 300 páginas no te hubieses dado cuenta. Entonces, No, más vale. ¿no? Es como, a veces, digo, la cantidad de historias, porque la gente te dice, no, porque quedó colgado. ¿Sabes la cantidad de historias que van a quedar colgadas? O sea, son más las historias que no vas a escribir que las que vas a escribir, completas. Entonces, Obvio. como, ¿no? Qué sé yo. No, por eso. Eh, Y creo que es eso. Y el ejemplo de Enríquez es el mayor ejemplo de esto, ¿no? Bueno, darse cuenta que como herramienta funciona mejor que herramienta. Y bueno, probemos. Funcione. A ver que funcione, que juegue claro, ahí. o esto que decía vos de Faulkner, bueno, tardó 4 años en encontrarle la vuelta, bueno, tardó 4 años, tardó Sí, 4 el años, solete loco. de Faulkner terminó y dijo, igual para mí estuvo poco lograda. Dale, porro, escribiste la Y novela bueno, más importante del siglo XX probablemente. Y decir, bueno, nada. igual son todas las novelas más importantes del siglo XX. No Guillermo, relájate, Mira, Guillermo. mira, no quiero decirte nada, Hockey, pero si es por el siglo XX, todas las novelas son las más importantes del Bueno, siglo. pero Faulkner influenció a muchos escritores, No sé, escuchame. boludo, pero hay muchos, hay muchos. No, obvio, no digo que es el único, no digo que es el único. No, yo sé, pero es eso, es como el pensador adelantado a su tiempo. Claro, no, pero lo digo en el sentido de decís que no está lograda Sí, sí, fue una de las mejores y novelas, sí, lo sé, lo sé. claro, o sea, Sí, pero sí, yo bueno, sé. No, pero digo, me da risa por eso, ¿viste? Porque siempre es sí, la sí, mejor novela, la que más influenció y siempre está adelantada a su tiempo. sí. Eh, pero bueno, Bueno, si viviéramos las contratapas, ¿no? Pero bueno. creo que fue un podcast de mucho divague y me pone muy feliz. Me A mí pone muy también. feliz que A mí hayamos también. divagado tanto, Pero que hemos hayamos llegado al compartido. punto de divague, hemos divagado. Dijimos, vamos a llegar de A a Pi y divagamos de A a Pi, así que. Sí, sí, eso es verdad. Así que, bueno, nada, muchas gracias por haber estado en este sencillo podcast que se llama Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Nos vemos.